Hola, ¿qué tal? En este vídeo voy a explicar cómo calcular los puntos de corte con los ejes de coordenadas de una función. Una vez que lo haya explicado teóricamente, pues haremos algunos ejemplos para que se entienda mejor. Bueno, vamos a suponer que tenemos una función, vamos a considerar sea una función pues igual a f de x. Y vamos a suponer que yo quiero calcular las coordenadas de los puntos de corte con los ejes. Sin tener que representar gráficamente la función. Bueno, podemos saber cómo tendríamos que razonar, por ejemplo, para hallar los puntos de corte con el eje X. Repito que luego haremos un ejemplo ya con una función concreta. Bueno, vamos a fijarnos bien. Mirad, vamos a suponer que yo considero este punto de aquí. ¿Qué coordenadas tendría ese punto que he marcado? Pues tendría de coordenadas el 1, 0, ¿verdad? Bien, vamos a suponer que considero otro por aquí. Venga, pues este, por ejemplo. Este tendrá de coordenadas 4, 0. Vamos a suponer que considero este otro, el menos 2, 0. Bien, ¿qué similitud veis en las coordenadas de esos puntos? Pues si nos fijamos bien, nos vamos a dar cuenta de que la segunda componente de los puntos que están sobre el eje X es 0. Y la segunda componente es precisamente la Y. Por tanto, para hallar los puntos de corte sobre el eje X, vamos a indicarlo aquí. Ahí. Pues hacemos y igual a 0 y resolvemos la ecuación. Vamos a ver si esto cae por aquí. Bien, y pongo el resolvemos. Lo pongo por este ladillo, la ecuación que nos quedaría, ¿no? Que en este caso pues sería pues 0 igual a f de x. Repito que esto lo vamos a ver con un ejemplo y lo vais a entender muy bien. Bueno, y con el eje y. ¿Qué es lo que ocurriría con el eje y? Vamos a indicarlo aquí. Bueno, pues mirad. Vamos a razonar de forma similar. Vamos a considerar 2 o 3 puntos que estén situados sobre el eje y. En este caso lo voy a representar con color azul y además voy a borrar mejor los otros para que no haya ningún tipo de confusión. ¿De acuerdo? Vamos a borrar esto de aquí. Vale. Bueno, pues vamos a suponer que considero ahora, pues, por ejemplo, venga, pues este punto de aquí. ¿Este punto qué coordenadas va a tener? Pues tendrá de coordenadas el 0, 2. Venga, este de aquí, por ejemplo, tendrá de coordenadas el 0, menos 1. Si considero este de más arriba, pues será el 0, 4. Bien. En definitiva, si nos fijamos bien, todos los puntos que están sobre el eje de ordenada o eje Y, pues tienen una cosa en común, y es que su primera componente es 0. Y la primera componente ya sabemos que se corresponde con el eje X, o mejor dicho, con X. Por tanto, para hallar los puntos de corte sobre el eje Y, hacemos x igual a 0. Con lo que tendremos que y es igual a f de 0. Es decir, será la imagen de la función en 0. Y de esa manera lo obtendremos. Antes de pasar ya a calcularlos, pues os comento que ya sabéis que por la propia definición de función, en caso de que una función corte al eje y en algún punto, tendrá que hacerlo en un solo punto. No podrá hacerlo en más de uno. Al eje y solo, como máximo, en un punto. ¿Por qué? Pues porque si lo cortara en más de un punto ya no sería una función. En ese caso el 0 tendría más de una imagen. Con lo cual al eje y, en caso de que la función lo corte, será en un solo punto. Distinto es el eje x, que ahí sí que la función puede cortarlo en uno o en varios puntos o en ninguno, ¿no? Que no lo corte. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos. Venga, lo vamos a poner aquí. Vamos a ponerlo por aquí. Bueno, vamos allá. Vamos a indicarlo. Allá los puntos de corte con los ejes. Se sobreentienden los ejes de coordenadas de las siguientes funciones. Bueno, en el apartado A vamos a empezar con una sencillita. Vamos a suponer que tenemos y igual
Pues por ejemplo, 2x menos 8. Bien, bueno, en este caso hemos empezado con un ejemplo sencillo. Tenemos una función afín. Sabemos que su gráfica va a ser una recta, ¿verdad? Bueno, vamos a hallar los puntos de corte con los ejes de coordenadas. Venga, pues vamos a empezar aquí. Podéis seguir siempre este esquema. Vamos a empezar primero, por ejemplo, con el eje X. Y fijaos, si os acordáis, hemos dicho que para hallar los puntos de corte con el eje X, hacemos siempre igual a 0. Y resolvemos la ecuación. Si hacemos igual a 0, pues fijaos, nos va a quedar aquí, pues que 0, voy a poner aquí un poquito más abajo, 0 va a ser igual a 2x menos 8. Bueno, si resolvemos esta ecuación de primer grado, el menos 8 lo voy a pasar al primer miembro y tendremos que 8 es igual a 2x. Y ya finalmente lo que hacemos es despejar la x, con lo cual x va a valer 8 partido 2, que es 4. De este modo ya tenemos las coordenadas del punto de corte con el eje X. En este caso solamente lo corta en un solo punto. Las coordenadas de ese punto serán, lo voy a poner aquí, lo voy a llamar A. Ya sabéis que a los puntos se les suele llamar con letras mayúsculas. Bueno, pues mi punto A va a tener de coordenadas el 4, 0. Hay mucho cuidado que luego hay gente que intercambia de posición esas coordenadas. Tened en cuenta que siempre la primera componente es X y la segunda es Y. Y nosotros precisamente, para hallar los puntos de corte con el eje X, estamos haciendo Y igual a 0. Es decir, que la segunda componente tiene que valer 0. Bueno, pues nos faltaría ya hallar los puntos de corte sobre el eje Y. O en este caso, punto de corte. Ya hemos dicho que una función podrá cortar como mucho al eje Y en un solo punto. Bueno, pues en este caso hacemos x igual a 0, con lo cual en realidad lo que vamos a hacer en este caso pues va a ser hallar la imagen de la función en 0. Es decir, en este caso tendremos que y es igual a 2 por 0 menos 8, con lo cual en este caso nos va a quedar menos 8. Bueno, pues ya estamos en condiciones de dar las coordenadas del punto de corte con el eje Y. Ese punto de corte con el eje Y tendrá de coordenadas x0, es decir, la primera componente 0, y la y valdrá menos 8. Y de este modo ya tendríamos calculado los dos puntos de corte con los ejes de coordenadas de esta función.